por la ayuda de ustedes como iglesia que me permiten hacer eso, de poder viajar a Alemania. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir con un grupo de pastores. Esto ocurrió el mismo año de los 500 años de la Reforma Protestante. Algunos de ustedes sabían eso. Y hubo mucho enfoque en que son 500 años de la Reforma. Y tuve el privilegio de poder estar ahí y poder ir donde Martín Lutero puso las tesis en la puerta y pude ver todo eso. Y habían personas de todos los lugares del mundo, estaban empezando a llegar a ver donde todo ocurrió. Un movimiento del Espíritu Santo de Dios de una manera increíble, mientras las personas estaban volviendo a la suficiencia de la palabra. Estaban volviendo a decir, deja que la palabra le hable al pueblo. No necesitamos mediadores, no necesitamos sacerdotes que nos digan específicamente, pero cada uno de ustedes tiene una Biblia seguramente, o tiene acceso a una Biblia en tu propio idioma. Y eso es una bendición que tenemos por ese tiempo. Ahora, les cuento esto porque no todo fue chévere. Fue un tiempo realmente agridulce porque pese a la dulzura de poder estar en ese momento, en este lugar tan importante y recordar la fidelidad de Dios, en las reuniones del día a día fue un tiempo bien duro. Usted dice, ¿por qué? Porque hablaba con pastores alemanes y estos pastores alemanes, no el perrito, sino los pastores, por si acaso, ya les vi que algunos dijeron, pastores que fielmente están sirviendo en Alemania y estos pastores me comentaban que es un tiempo muy difícil en donde están ministrando. ¿Por qué? Porque dicen que es un mundo que se está cambiando de tal manera en el cual muchas iglesias, en el mismo lugar donde vimos ese avivamiento de la palabra, son iglesias ahora que se están muriendo. Vivimos en un mundo el día de hoy en el cual es mucho más hostil al cristianismo día a día. Dicen muchas cosas que antes podíamos hacer, ahora ya no podemos. Y creo que algunos de ustedes pueden darse cuenta de que eso no está pasando solamente en Alemania, pero está pasando alrededor del mundo. Ayer estaba viendo las noticias y una persona había puesto, estoy orando por lo que pasó en una actividad terrible que pasó en los Estados Unidos. Y la respuesta fue, deja de orar, porque eso no hace nada. Y tú dirías, bueno, eso está pasando lejos. Estamos aquí a pocas cuadras del Hospital Vos Andes. Y una vez hablé con una persona que trabajaba con una misión y decía, yo me levantaba antes, yo iba al hospital y yo iba caminando por los diferentes lugares del hospital y yo les pedía a las personas que yo sí puedo orar por ellos. Y muchas veces las personas me decían, por favor, ore por mí, muchas gracias. Eso yo ya no puedo hacer tanto. Ahora tú ves mucha más hostilidad. El momento que yo me acerco a pedirle si puedo orar por usted en este momento de gran dolor, las personas te dicen, váyase de aquí. ¿Cómo se atreve a interrumpirme? Y esa es la realidad, hermanos. Poco a poco el mundo se está convirtiendo en un mundo más hostil. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios, las personas van a empezarte a empujar. Si tú no tienes las nuevas perspectivas de diferentes temas, las personas se van a burlar de ti. Si tú no estás vestido usando cosas específicas, las personas te van a decir qué anticuado. Y la pregunta que se hacían estos pastores y para lo que fuimos de esta reunión era ¿cómo ministramos en un mundo tan hostil? Y la razón específica también, ellos decían, ¿sabes qué? Algo está pasando en Latinoamérica. Sería súper chévere de que eventualmente misioneros latinoamericanos vengan acá a Alemania a ayudarnos porque no tenemos obreros acá. Y en cierta manera, hermanos, es algo que tenemos que pensar porque eso está en el horizonte de nuestro país. Eventualmente vamos a tener un mundo postmoderno y postcristiano en el cual tú ya no puedes hablar tan abiertamente de las cosas del Señor. Y la pregunta una vez más es, ¿cómo me mantengo fiel a este llamado que Dios me ha dado en un mundo que honestamente no quiere saber nada de lo que yo quiero hablar? Por la gracia del Señor, hermanos, la palabra de Dios sí nos da una respuesta. La palabra de Dios sí nos dice, ¿sabes qué? Así quiero que hagas las cosas. Y estamos ahora en el libro de Tito. Y el libro de Tito es una carta y vamos a empezar una serie que no oficialmente la empezamos la semana pasada, pero hoy empezamos oficialmente, en el cual nuestros pastores van a hablar de qué es el mensaje de Tito. Y el mensaje de Tito, en una manera resumida, es el mensaje a un pastor joven que le meten en un lugar súper difícil, en un lugar totalmente hostil. Y Pablo le está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, necesitas ser fiel. Y esta es la manera como tú ministras eficientemente, eficazmente, con el poder del Espíritu, a un mundo hostil. A un mundo que no quiere saber nada de lo que tú quieres hablar.
Entonces el día de hoy tenemos el privilegio de empezar esta serie. Les voy a pedir por favor de que pensemos cómo esto se aplica a tu vida. Tú quizás ya tienes una persona en tu casa, quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, quizás es un amigo, quizás es un familiar, que tú sabes que el momento que tú hablas del evangelio, las personas automáticamente te dicen, ya vas con eso, y te cierran la puerta, ¿verdad? El día de hoy, Dios te va a empezar a hablar durante esta serie, yo estoy convencido, porque es la palabra de Dios, de cómo vas a vivir una vida fiel en ese tipo de situaciones tan hostiles, mis hermanos. Sin más, oremos y pidamos al Señor que si es que es su propósito que el día de hoy podamos salir de una manera en la cual estamos tan bendecidos por esta preciosa palabra. Por favor, acompáñenme en oración. Padre del cielo, yo te agradezco una vez más por tu preciosa palabra. Te agradezco, Padre, porque no tengo yo nada que decirles a estas personas si no es lo que tú quieres decirles, porque yo no tengo palabras de sabiduría si no son lo que viene de la Biblia. Entonces ayúdame a ser fiel en presentar claramente quién eres tú, el mensaje que tú le tenías a este joven Timoteo, un pastor joven. Gracias, Padre, por cartas a pastores jóvenes, a iglesias jóvenes, para que podamos caminar en fidelidad en un mundo que a veces nos asusta. Entonces, Padre, ahora quítame del camino para que personas puedan disfrutar, saborear tu preciosa palabra, Padre. Y confío todo esto porque el Espíritu Santo promete que va a hacerlo, Padre. Ayúdanos a quitarnos del camino a nosotros y nuestros duros corazones que muchas veces no quieren escuchar. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para empezar, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Cada carta de la Biblia, cada epístola, cada libro histórico, etcétera, etcétera, evangelios, todos tienen un contexto que si tú entiendes el contexto te va a ayudar a sacarle mucho más jugo al mensaje que se está dando. Entonces empecemos con unas preguntas básicas. ¿Quién escribe esta carta? Pablo. Muy bien, estamos bien hoy. Tito, no. Es Pablo, mis hermanos. Y Pablo es una persona que escribió muchísima parte y vemos en el versículo 1:1, dice, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Y vamos a ver en un momento quién es Pablo. Es muy importante que ustedes sepan que esta carta está ocurriendo casi al final del ministerio de Pablo, de tal manera que en pocos años Pablo va a tener su cabeza cortada en Roma. Y estas son las palabras que le está diciendo a las personas, porque él ya se está dando cuenta que las cosas no se están poniendo mejor, este mundo es hostil. ¿Cómo yo ayudo a personas jóvenes, a pastores jóvenes, a unas iglesias jóvenes a que vivan de acuerdo a lo que necesitan vivir? Porque ya mismo me voy. Número 2, ¿a quién le escribe esta carta? A Tito, muy bien. Tito, vemos eso en el versículo 4, por favor acompáñenme. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito era un pastor joven, discípulo de Pablo. Obviamente él no nació y era ya pastor, sino que cuando él nació, él es un griego. Los griegos en ese entonces, personas gentiles, no vivían siguiéndole al Dios de Israel, sino vivían en sus propias idolatrías, en todo tipo de cosas. Entonces seguramente Tito vivía de esa manera. Es más, por favor, si ustedes me acompañan a la siguiente página, en el capítulo 3, miren lo que dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también, Pablo se incluye con Tito aquí, y dice, miren cómo vivíamos. También en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ese era Tito, que ahora Pablo le dice, tú tienes un mandato importante de mí. Gloria a Dios. ¿Por qué digo gloria a Dios? Yo no sé dónde estés tú el día de hoy. O quizás donde esté una persona a cual tú le amas. La peor persona puede terminar siendo una persona que Dios usa. A mí me encanta una palabra que yo escuché hace mucho tiempo y creo que el pastor Steve una vez me hizo acuerdo. Y es la idea de terminar de un pagano a un plantador de iglesias. De un pagano a un plantador de iglesias. ¿Y todo esto por qué? Porque Pablo empezó a invertir en su hijo en la fe, como dice el versículo, ¿verdad? Comentaristas, eruditos dicen que seguramente Pablo fue parte de las personas que le compartieron el evangelio a Tito en ese momento que él estaba perdido en sus pecados y transgresiones, como todos estábamos en algún momento y quizás algunos estamos todavía. Y él confía en Cristo. De ahí Pablo no se queda ahí porque muchas veces eso es lo que hacemos en las iglesias, ya que haga la decisión y chao. No. Pablo empieza a caminar con Tito. Día a día, camino a camino. Si tú ves la carta de Corintios, Tito es clave en Corintios. Tito es que le ayuda a Pablo en medio de esta situación tan difícil que pasa en Corinto. Después puedes ver en segunda de Timoteo que también Pablo le manda a Tito a otras iglesias a que ayude.
Y ahora eventualmente, por favor, miren el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, pastores, en cada ciudad como te mandé. Entonces, ¿dónde está Tito? En Creta. Hermanos, miren este mapa, ahí está Creta. Quiero que se den cuenta que este es el tiempo donde todavía no hay WhatsApp, no hay aviones, no hay email. Y está, de alguna manera, y vamos a hablar de eso al final, el evangelio ha llegado a esa isla abajo de Grecia. Ya no podías tomar un vuelo. Para llegar a ese lugar te tocaba llegar de maneras bien difíciles a ese lugar. Y Pablo le está diciendo ahora a Tito, Tito, tú que te he enviado allá para que tú tengas una obra muy importante en esta isla de Creta. Pausa, porque esto es muy importante. ¿Quién era, qué pasaba en esta isla de Creta? Esto es muy importante. Creta es una de las islas más grandes, es una isla de las más grandes en el mar Mediterráneo, midiendo 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros en su punto más ancho, situada al sur del mar Egeo. Había sido brevemente visitada por Pablo en su viaje a Roma, vemos eso en Hechos 27. Y algo importante aquí es que esta isla es una isla que tiene mucho pasado, como dicen en inglés, mucho baggage. Muchas cosas que han pasado anteriormente. Lo primero es que sabemos que esta isla es rica en mitología. ¿Han escuchado del Minotauro? ¿Qué era el Minotauro? Al revés. Pero casi. Cuerpo de hombre, cabeza de... cuerpo de tauro, cabeza de persona. Aquí en esta isla es donde él nace, de ahí es donde él sale. Además, tú puedes empezar a ver muchas cosas de mitología en la cual la isla de Creta era rica en este tipo de cosas. Muchas cosas de los dioses y todas esas cosas del mundo griego ocurren en esta isla. Supuestamente ocurren, obviamente. Entonces, todas las personas que están en esta isla donde Tito tiene que ministrar son personas que les encanta este tipo de metodología. Y ahí es donde Tito necesita ministrar y ser efectivo. Número 1. Número 2. Además, Creta es una cuna de una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, la civilización de Minoica, la civilización minoica, que es una de las primeras en Europa. Aquí todas las personas que saben historia me quedan viendo como que sí. Y era muy importante. Un amigo mío fue allá hace mucho tiempo y dice que es increíble que tú caminas y encuentras todavía ruinas de edificios increíblemente hermosos que fueron construidos hace muchísimo tiempo, muy avanzados para ese tiempo. Entonces acuérdate que cuando tú tienes algo que ha pasado hace mucho tiempo, tienes ese orgullo de que nosotros venimos de ellos. 2. 3. Pero lo que a mí más me gusta es que por favor miren en el capítulo 1, versículo 12. Entonces ya sabemos que tienen una perspectiva del mundo basada en mitología, tenemos ese orgullo de que somos una de esas civilizaciones, pero miren cómo eran en su carácter. Uno de ellos, su propio profeta, Pablo le dice, Tito, esto es lo que dice uno de las personas de Creta acerca de las personas de Creta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias. No sé cómo es buena bestia, pero estos son malas bestias. Glotones ociosos. Hermanos amados, cuando yo escucho esto, digo, pobre Tito. Y de ahí termino diciendo, un ratito, por eso necesito esta carta yo. Cuando alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Esto de ser cristiano, ¿para qué lo tienes? Yo recuerdo que Dios en su gran amor me mandó una carta en una persona que está ministrando en uno de los lugares más fuertes, más hostiles. Lo que vamos a ver de aquí en adelante es cómo Dios va a empezar a obrar de una manera tan hermosa en esta isla, número 1, pero 2, vamos a ver cómo Dios le dice que esto es lo que tú le tienes que decir a Tito para que viva fielmente. Entonces vamos a empezar ahora sí y vamos a pedirle a Dios una vez más que nos ayude. Padre, por favor, una vez más, glorifícate en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Empezamos, entonces lo primero que vamos a ver es que el perfil que Pablo empieza a comunicarle a Tito, le dice, ok, este soy yo el que te escribo esta carta y esto va a ser la base del perfil que una persona que va a servir efectivamente, líder o no líder, va a ser necesario que tenga si vas a servir efectivamente aquí. ¿Okay? Número 1, miren lo que dice, Pablo, siervo de Dios. Y aquí vamos pasito a pasito. Siervo de Dios. Esta palabra siervo de Dios, quiero que por favor vayan a otros versículos conmigo, vayan a la siguiente página y si ves por favor en el capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos.
Cuando tú escuchas a sus siervos que se sometan a sus amos, lo que tú estás escuchando aquí es esclavitud. Vamos más abajo, por favor. De ahí más arriba, perdón, en el capítulo 3, versículo 3, dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas. Es la misma palabra, es la palabra doulos en el griego. Después, por favor, vamos al versículo que leímos hace un rato, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Pablo, cuando se presenta y dice, una de las cosas muy importantes, si quieres ser usado de Dios, tienes que entender que tu perspectiva de ti mismo es una de que tú eres un siervo de Dios. Y esa palabra siervo a mí me hace así, porque la palabra que debería estar ahí es un esclavo de Dios. La esclavitud era algo normal en el mundo antiguo. Los esclavos eran propiedad de sus amos y no tenían libertades ni derechos. Pablo dice que es alguien que está bajo el total control de un capataz, que es Dios. Y sabemos que este capataz no es malo, pero dice: yo estoy totalmente bajo la autoridad de otra persona, al servicio de otra persona. Yo me someto a la voluntad de otro. Y Pablo dice que él empieza esta carta a Tito a decirle: recuerda que yo soy un esclavo de Cristo y todos los creyentes somos esclavos de Cristo. Hay un libro que a mí me impactó mucho, que honestamente no lo quería leer hace mucho tiempo, y dice lo siguiente, y algunos de ustedes me deben una copia de este libro, tú sabes quién eres. Hoy en las iglesias no escuchamos mucho acerca de este concepto. En el cristianismo contemporáneo se habla de cualquier cosa menos de la terminología esclavo. Se habla del éxito, de la salud, de la riqueza, de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad. Con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sea todo lo que ellos quieren ser. Que quiere que cumplan cada deseo, esperanza o sueño. La ambición personal, la realización personal, la gratificación personal, todo esto ha llegado a ser parte del lenguaje del cristianismo evangélico y parte de lo que significa tener una relación personal con Jesucristo. En lugar de enseñar el evangelio del Nuevo Testamento, donde se llama a los pecadores a someterse a Cristo, el mensaje contemporáneo es exactamente lo opuesto. Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos, equiparándolo a un ayudante personal o a un entrenador particular. Muchos asistentes a las iglesias hablan de un salvador personal que está deseoso de cumplir sus peticiones y ayudarlos en sus esfuerzos de autosatisfacción o logros personales. La comprensión del Nuevo Testamento acerca de la relación del creyente con Cristo no podría ser más opuesta. Él es el amo y dueño. Nosotros somos su posesión. Él es el Rey, el Señor y el Hijo de Dios. Nosotros somos sus objetos y sus subordinados. En una palabra, nosotros somos sus esclavos. Y quizás suene un poco fuerte, pero si tú te das cuenta, lo que empezamos hablando la primera semana de este año fue que no se trata de mí. ¿Por qué no se trata de mí? Porque alguien murió por ti en una cruz. Y cuando Él muere por ti en una cruz es para que nosotros dejemos de vivir para nosotros, pero vivamos para aquel que murió en una cruz por nosotros. Y en ese momento te das cuenta que, hermano y hermana, eres un esclavo de Cristo. Y es lo mejor que te ha pasado en la vida. Porque Él es bueno. Él tiene un plan. Y al final de la historia, Cristo va a decir: yo gané y tú estás en mi equipo. Pablo tiene claro que una persona que quiere ser fiel en un mundo hostil necesita recordar: no se trata de mí. Y Dios, como dijo una persona que yo una vez escuché y me encantó, y dijo: no, Dios te va a llevar donde tú no quieres ir para alcanzar en ti lo que tú no puedes alcanzar por ti mismo. Entonces muchas veces, hermanos, cuando estamos en ese momento de ira, de preocupación, de dolor, yo entiendo porque estamos en este mundo, Dios lo que te está diciendo es: no se trata de ti, hermano, hermana. Esto se trata de mí y estoy formando la imagen de mi Hijo en tu vida mediante esa dificultad en este momento, porque yo no te voy a dejar ir. Todas las cosas salen para bien para aquellos que confían en Él, ¿verdad? Todas, hasta las dificultades, porque Dios está obrando algo más grande de lo que pensamos. Podríamos seguir hablando una y otra vez, hermanos, pero primera cosa, si quieres ser fiel en un mundo tan difícil, tienes que darte cuenta que no se trata de ti,
se trata de Cristo. Eres un esclavo de Cristo. Yo soy un esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo juntos y tenemos el privilegio de trabajar juntos y animémonos, ¿ok? Número 2, después de eso, Pablo, siervo de Dios y, hablen conmigo por favor, apóstol. La palabra que se traduce aquí como apóstol es la palabra que significa una persona que ha sido enviada. Es una palabra que tiene que ver que la persona ha sido enviada por Cristo con un mensaje específico. Y Pablo está diciendo al mismo tiempo, me encanta esto, de que soy un esclavo, al mismo tiempo soy un apóstol. Tengo la hermosa responsabilidad de compartir este mensaje que Dios me ha dado. La palabra se refiere a un enviado con un mensaje y dado autoridad de quien lo envió para que lo comparta. Una manera, hermanos, como Satanás atacó a Pablo muchas veces, y lo vimos anteriormente en el libro de Corintios, era de que lo que quería hacer Satanás era que las iglesias ya no lo vean a él con la autoridad que él tenía debido a Cristo. Entonces le atacaban. Entonces Pablo muchas veces empieza sus cartas diciendo: Pablo, apóstol de Cristo. ¿Por qué? No está diciendo: es que yo soy apóstol. Se está diciendo: yo tuve un encuentro con Jesús de una manera que ya nadie más lo tiene, porque él tenía que ayudar a terminar dándonos la Biblia. Y es por eso que el día de hoy ten mucho cuidado si es que alguien te dice: es que yo voy a la iglesia donde el apóstol. ¿Dónde tú vas? Donde el pastor J, Pablo y Rubén. Chuta. Es verdad. Y personas a veces nos van a empezar y te van a decir: chuta, pero yo voy donde el apóstol, bro. O sea, mejor ven acá. El día de hoy ya no necesitamos apóstoles. ¿Por qué? Porque ya tenemos una palabra cerrada. ¿No es cierto? Y eso es hermoso. Porque no necesitas nueva revelación, lo que tú necesitas es ser fiel a lo que ya nos han dado. Entonces esto es un balance hermoso, porque simultáneamente Pablo está diciendo: soy un esclavo de Dios, pero también soy un esclavo que está enviado a la labor más hermosa del mundo, el predicar el evangelio de Cristo. Y a mí me emociona el pensar que en este tiempo tenemos el privilegio de predicar el evangelio de Cristo. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con el pastor Steve, que estaba él ayudando y trayendo personas de otros lados. De ellos tienen una capacitación en Lazo, tenemos otras amistades que tienen capacitaciones en otros lados, y todos estamos predicando este mismo evangelio, y eso es algo hermoso. Ahora, entonces primero tenemos la persona de Pablo. Pablo está diciendo: yo soy un esclavo y yo soy un apóstol. ¿Cuál es tu propósito, Pablo? Siguiente parte. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad, con la esperanza de vida eterna. Paremos ahí. La palabra aquí que se traduce como conforme es la preposición que en otros lugares del Nuevo Testamento se la traduce como para. ¿Alguien tiene aquí la Nueva Versión Internacional? Nadie. O nadie quiere admitirlo. Está bien. En la Nueva Versión Internacional tú vas a encontrar las palabras que están en la pantalla. Aquí dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Aquí lo que Pablo va a decir: ok, ya saben quién soy yo, ahora les voy a decir cuál es el propósito de mi vida. ¿Para qué estoy aquí? Vamos a ver que hay 3 cosas y creo que lo pueden anotar en sus apuntes si quieren. La primera es que Pablo estaba ahí para evangelizar. Número 2, Pablo estaba ahí para edificar, y de manera más grande, Pablo estaba ahí para exaltarle a su Dios. Evangelizar, edificar y exaltar a Dios. Entonces aquí, vamos por favor al texto, vean que dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta fe de los escogidos. Pablo le encanta hablar de la fe. Por ejemplo, miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otros escritores en el Nuevo Testamento dicen, en Hebreos 10:39, dice: pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para la preservación del alma. Jesús mismo se encuentra con la mujer y le dice: tu fe te ha salvado. La fe en Cristo, en la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, para que tú no tengas que hacerlo, es el mensaje que Pablo está enamorado de ese mensaje. Y él está diciendo: yo soy un siervo,
un esclavo de Dios, yo soy un apóstol con el propósito de poder conversar a la gente y decirle que pongan su fe en Jesucristo. Todo el mundo está poniendo su fe en algo, está poniendo su fe en su trabajo, está poniendo su fe en su carro, está poniendo su fe en su enamorado o enamorada, está poniendo su fe en sus conocimientos, está poniendo su fe en tantas cosas, y todas esas cosas se rompen, incluida nuestra salud. Y Dios está diciendo mediante Pablo, mi deseo era que las personas pongan su fe en algo, que cuando las cosas se pongan difíciles no van a tambalear, que personas entiendan que tienen que poner su fe en Cristo. El día de hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás aquí el día de hoy y no has puesto tu fe en Cristo, ¿en qué has puesto tu fe? Y quizás Dios sigue pegando y pegando y pegando alguna área de tu vida. ¿Por qué? Porque en realidad tu fe, en donde tú te estás poniendo tu confianza, no está en el Hijo de Dios que murió por ti. Y el día de hoy el Señor te está llamando, que por fe, en gracia, aceptes de que Cristo murió en una cruz para que tú no tengas que pagar por tu pecado. La fe en lo que Cristo hizo en la cruz le controlaba a Pablo. Es por eso que en otros lugares vimos que él dice, porque el amor de Cristo me controla. Ahora, algo que él amaba aquí es que no era la fe, pero quería una fe que realmente esté entendida de lo que era la realidad. Por favor, miren en el texto, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Vamos a ver esa parte de la fe en algunos versículos después, que los pastores van a hablar después. Pero después dice, y al pleno conocimiento de la verdad. Muchas personas dicen que la fe de los cristianos es una fe ciega. Y yo digo, no es así, porque la fe que tienen los cristianos está basada en el conocimiento de la verdad. Y eso te ayuda a crecer. El pleno conocimiento de la verdad nos ayuda a que en momentos de dificultad sabemos de que no estamos creyendo en una fábula. Estamos creyendo en un Jesús histórico que hizo lo que dijo, que todavía toma fe y todavía toma fe, pero muchas cosas en el mundo también toman fe. Y te hacen sonar como que esas cosas tienen más información que la fe que tenemos en Cristo, y no es así. La verdad, como dice aquí, dice que somos edificados en el pleno conocimiento de la verdad. La verdad es la conformidad con algo que es real. Y Dios te está diciendo que en realidad la palabra de Dios, perdón que lo diga de esa manera, es la verdad. Si yo quiero basar mi vida en algo, yo quiero basar mi vida en algo que yo puedo confiar. Y Dios está diciendo, puedes confiar en mí, en la verdad que yo he dado. Mientras creces en tu conocimiento de la verdad, menos susceptible eres a esos momentos en los cuales dudas tu fe. Y siempre vas a dudar de alguna manera u otra, y siempre va a haber dificultades, pero ya no tambaleas tanto cuando vienen las dificultades. Cuando pierdes tu trabajo, cuando la salud se cae, cuando cosas terribles pasan en tu vida, tú sabes de que yo conozco la verdad y yo sé que Dios no me va a desamparar. Ahora, este conocimiento de la verdad no solamente es un conocimiento aquí, pero miren qué sigue diciendo después. Dice, conforme a la fe de los escogidos, hablamos de eso, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna. ¿Qué es la piedad? El diccionario la define de esta manera: virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Otra definición dice, la piedad se deriva de una unión vital con el Dios justo por la presencia y capacitación del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Piedad significa una actitud correcta hacia Dios y el hombre con una conducta cristiana apropiada. Aquí es donde quiero darles una clase de inglés rapidito. Piedad en inglés es, nadie quiere, godliness, ajá. Me encanta esa palabra porque cuando hablas de godly, estás ahí, sí, de ahí en inglés, la Biblia fresca nomás. Godly, God es Dios, Lee. Es una persona que está basado en God. Piedad es una persona cuales todas sus decisiones están basadas en Dios. Dios está en el centro. A mí me encanta esa palabra y cuando la traducen es como piedad. Sí, entiendo, es lo mismo, pero a mí me gusta porque la piedad está basada en Dios, está basada en hacer las cosas de acuerdo a Dios, God. Y miren lo que estamos viendo aquí, es tan hermoso porque miren el texto.
Versículo 1, siervo de Dios. Versículo 1, de Jesucristo. Versículo 1 al final, escogidos de Dios. Versículo 2, la cual Dios que no miente. Versículo 3, al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús. Pablo le encanta hablar de Dios. Porque quiere que las personas no solamente sepan el conocimiento en su cabeza, pero que empiecen a vivir de una manera que reflejan a Jesucristo. Y en un mundo hostil, amados hermanos, si quieres siquiera que te escuchen de esa verdad, tú tienes que vivir una vida piadosa. Alrededor del mundo, día y noche, escuchamos de personas que traen gran deshonra al nombre de Jesucristo, porque hablan mucho de Dios y del conocimiento, pero sus vidas no lo muestran. No tienen godly lives, no tienen vidas que apuntan a Dios. Y personas dicen, si es que así son los cristianos, yo no quiero saber nada de eso. Entonces el propósito de Pablo y el propósito de cada uno de nosotros que somos embajadores de Cristo y esclavos de Dios en este mundo hostil es, número 1, evangelizar, el rogar al mundo que confíen, que pongan su fe en Jesucristo. Número 2, es el ser edificados y edificar a otros, el aprender la palabra de Dios para edificar y fortalecer nuestra fe para esos momentos difíciles. Y número 3, el vivir vidas que exaltan a Dios, en las cuales Dios es lo que se ve en nuestra vida. Cuando te ven caminar, ven, esa persona tiene una relación con Dios, y no de esa manera solamente hecho el espiritual, pero que es claro que tú amas a Dios, tu servicio, tu amor, y todo eso está basado en qué es lo que Cristo hizo por ti, amén. Ahora, creo que nada de esto es nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí es donde Dios va a empezarnos a dar herramientas. Por favor, sigamos en el texto. Entonces, nos quedamos con la esperanza de vida eterna. Y eso es increíble también, no tenemos tiempo de meternos mucho ahí, pero esa esperanza de que tú vivas vidas basadas en Dios, está basado en la realidad de que no es todo lo que tenemos en esta tierra. Y tienes que recordar que hay algo después. Pero bueno, de ahí dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra. Y paremos un ratito. Su palabra. Pablo aquí muestra que una persona comprometida con Dios necesita estar comprometida con el mensaje de Dios, estar comprometida con la realidad de que Dios no miente, con las palabras de Dios. Las palabras de Dios deben saturar a esa persona porque sabe que eso es lo único que puede darle a este mundo hostil. Solamente esas palabras no son las palabras que puede darle a un mundo hostil, pero que se convierten en su brújula mientras navega las conversaciones con un mundo hostil. Y en cierta manera, hermanos, es lo que tiene sentido como hemos visto. Porque si somos un esclavo necesita órdenes. Necesitas qué es lo que tu amo te va a decir, entonces necesitas las palabras de tu amo. Si es que tú eres un apóstol, eres un mensajero, eres un emisario, necesitas cuál es el mensaje que voy a dar, que es la Biblia. Las órdenes es la Biblia. Si tienes que tener fe en algo y comentar al mundo que tienen que tener fe en algo, tienes que saber en qué tienen que poner su fe. ¿Cierto? Que está en la Biblia. Si es que necesitas conocer la verdad, necesitas saber cuál es la verdad. Y Juan 17:17 nos dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos amados, el día de hoy un llamado que creo que todos tenemos es, ¿qué tan importante es la Biblia en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es la Biblia en el día a día de lo que queremos hacer, de nuestros sueños, de nuestros deseos? ¿Cuánto nosotros decimos, mis emociones están aquí y la Biblia dice lo opuesto, pero mis emociones van a ganarle a la Biblia? Pero tenemos que someter nuestras vidas a la Biblia. Aquí un punto importante, yo creo, miren por favor en el versículo 2, dice, la cual Dios, quien no miente. A mí me encanta esa frase de quien no miente, porque Dios primero no puede mentir, y eso es lo contrario a lo que hace el demonio, porque el demonio no es que miente, sino que el demonio es el padre de las mentiras. Él es la mentira personificada. Juan 8:48 dice, sois de vuestro padre el diablo, queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lo opuesto es que Dios es un Dios que no puede mentir. Y una vez más, a veces hablamos de la palabra de Dios como que capaz que se equivoca. 1 Samuel 15:29 dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Hebreos 6:18 dice, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que
los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Antes del comienzo del tiempo, Dios ya tenía un plan de redención y nos lo ha dado a nosotros en las páginas de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12 más o menos, empieza a hablar de que los profetas, ¿se acuerdan? Anhelan ver lo que tú tienes. Los ángeles están, wow, ese mensaje, y tú lo tienes en tus manos. Y ese es el mensaje de salvación. Es el mensaje de esperanza real el día de hoy. Por eso 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermanos, cuando tú piensas en ministrar en un mundo hostil, en un mundo que te está sacando el aire, que sientes como que está totalmente en contra tuya, la primera herramienta que tú tienes que tener clara es que necesitas hablar desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Ahora, la otra herramienta que tenemos es que si tú tienes una perspectiva alta de la palabra de Dios, por favor sigamos leyendo. Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra, lo que hemos hablado. Pero miren esta parte que dice, por la predicación que me fue confiada conforme al mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, en cierta manera, lo que Dios está diciendo es no solamente que yo soy un esclavo, no solamente que yo soy un apóstol, no solamente que mi deseo es el evangelizar, edificar y exaltarle a Dios, no solamente que baso en la palabra mi ministerio, pero ¿cómo lo baso? Y dice, mediante la predicación. Y este punto es súper importante porque esa palabra predicación viene de la palabra donde escuchamos querigma. Y la idea era que era una persona que venía y era un heraldo de la verdad. Y venía y hablaba el mensaje de una tierra lejana. Y el mensaje era el evangelión, que eran las buenas noticias. Era la persona que llegaba a una tierra desconocida, o quizás no necesariamente una tierra desconocida, pero había una guerra en una tierra desconocida de tu país, de lo que sea. Y las personas venían y decían, tenemos un anuncio, buenas noticias. Ganamos la guerra. Y las personas se ponían felices. Y la idea aquí es eso, que la predicación es que una persona se levanta y dice, hay buenas noticias, Cristo murió por ti, tienes libertad. Y eso deberíamos decir amén, porque estaba esclavo a mí mismo y ahora soy esclavo de Cristo. El mensaje es clarísimo, Cristo murió por nuestros pecados. La proclamación pública de la palabra es la que Dios usa para edificar, para exaltarle a Él, para evangelizar a las personas. Un hijo de Dios debe estar comprometido con la predicación de esa palabra. Y obviamente la predicación en un lugar es lo que está pasando en este momento, que Dios mediante busquemos siempre personas que traten de decirte, mira el texto, mira el texto, mira el texto. No personas que llegan, leen un versículo, cierran la Biblia y empiezan a contarte historias. No personas que vienen, leen un poquito y después empiezan, no, pero lo que realmente les voy a hablar es de este otro tema. Esta semana tuve una reunión con alguien que me pareció tan chévere y esta persona hablaba de ministerios con personas que tienen un perfil muy alto. Y estas personas están haciendo un ministerio para alcanzar a personas y me parece súper chévere. Y algo que esta persona me dijo es, ¿sabes qué? A mí lo que me impactó mucho era de que cuando yo me empecé a sentar, yo estaba escuchando que cada pastor de la fuente abre la palabra y te deja escuchar qué es lo que dice la palabra. Cuando fui de vuelta a ese ministerio, la persona llegaba y decía un poquito y cerraba y se ponía a contar de cómo llegó a ser esa perspectiva. ¿Me entienden? Si era famoso era como que sí, y cuando yo era así, y aún así creía en Cristo. Y te contaba historias de esa cosa que le hizo famoso, pero no te abría la palabra. Y las personas no van a crecer. No van a escuchar el evangelio y no le van a exaltar a Dios si la Biblia está cerrada. A mí me anima muchísimo porque hace mucho tiempo yo era parte de ministerios faranduleros, como les digo, y el punto era ese, las personas no quieren escuchar la palabra de Dios, se aburren. Las personas realmente lo que necesitamos es eventos, necesitamos conciertos, necesitamos cosas que ese tipo de cosas. Y honestamente usé 8 años de mi vida en el cual estaba de un lado al otro haciendo conciertos y 45,000 personas llegaban, etcétera, etcétera. Y yo me daba cuenta que año tras año las personas no crecían, solamente tenían un momento en el cual se pegaban el shot de emoción. Y la palabra de Dios no entraba a sus corazones. Hermanos, el día de hoy,
Vivimos en un tiempo, estamos viviendo aquí, si tú manejas un poco para allá, un poco para allá, un poco para todo lado, vas a encontrar restaurantes que dicen, aquí sí tenemos comida saludable. En todo lado. Y muchos de nosotros está bien, no estoy diciendo que está mal, y hacemos deporte y tratamos de hacer una dieta específica. Yo tengo en mi mochila unos aceites esenciales que me ayudan. Está bien. Pero quiero que se den cuenta de algo tan increíble, que tomamos tanto tiempo en asegurarnos que estamos haciendo la dieta correcta, que estamos comiendo las cosas correctas. En los Estados Unidos ahorita se habla de que tenemos que hacer comida que no llegaron de este tipo de granjas, porque ahí les ponen cosas a los animales y aquí no. Y hermanos amados, ¿cuánto tiempo pasas en escoger si es que vas a llegar a escuchar una prédica bíblica? ¿O cuántas personas que son cristianas pasan cuarta parte de ese tiempo diciendo, yo quiero escuchar esta semana un sermón, porque mi alma es más importante que mi cuerpo? Un predicador lo puso así: no es secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud en muchos lugares del mundo. Ha venido languideciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales que no alimentan de verdad. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que dio pasos gigantes para asegurar que su salud física no sea perjudicada. ¡Au! El día de hoy, mi amado, mi hermana, estás más enfocado en que tu cuerpo, que está bien, es un templo. Tenemos que ser buenos mayordomos, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero si tu enfoque está en eso y no en la palabra de Dios, en que tu espíritu está totalmente debilucho mientras tu cuerpo está súper bien, hay un problema, hermano. Jonás, Pablo, Pedro, Jesús, todos ellos tuvieron un ministerio de esa palabra, de predicación, de proclamación de la palabra. Y tú y yo tenemos ese ministerio, sea desde un púlpito, sea en una clase en Pan de Vida, sea con tu hijo y tu hija delante, en una conversación, sea en tu universidad, en tu colegio, cuando conversas, proclama la palabra de Dios en un mundo hostil. Sé fiel, sé fiel. No sé, pero soy muy honesto. El momento que el mundo se vuelve más hostil, el llamado que viene más rápidamente es: deja de predicar la palabra. Eso asusta a la gente, ¿no es cierto? Es totalmente lo opuesto. Muchas veces las estrategias ministeriales, si el mundo se pone hostil, en este caso vimos qué pasaba en esa isla. La isla tiene muchas personas, están hablando de los minotauros y qué tenaz, y están hablando de todo este tipo de ideas nuevas. Las personas están basadas, wow, ¿no te acuerdas que nosotros somos de esa civilización tan importante del pasado? ¿Te acuerdas, Tito 3? Estas personas están diciendo que la misma persona está diciendo que las personas de este lugar eran personas que eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Yo creo que todo en nosotros del día de hoy, si tú preguntas a una persona que está en el ministerio y no está haciéndolo bíblicamente, va a decir: no les des palabra, no te van a escuchar. Y el loco de Pablo les dice: ábreles la Biblia y predícales. No, pero no van a escuchar. Deja que Dios haga esa decisión. El día de hoy, especialmente en nuestro país, estamos teniendo, no en este tiempo, pero en los últimos 15 años hemos tenido una migración de muchas misiones que están saliendo del país. Y cuando salen los misioneros del país, muchas veces queda el ministerio a manos de los hermanos y hermanas ecuatorianos. Y una cosa que yo he visto muchas veces, que el momento que esos misioneros salen y han sido muy fieles y han predicado la palabra, llegan acá y el momento que las cosas se ponen difíciles, esos ministerios dicen: ¿sabes qué? Nuestra estrategia ahora es: ya no les demos palabra. Solo basémonos en ser linda gente. Está bien que seas linda gente, pero ser linda gente no le salva a nadie. El evangelio salva a la gente. Me pongo medio a full cuando hablo de esto, hermanos, porque esta es una de las lecciones que yo le he pedido al Señor que me enseñe y me tomó mucho tiempo. La semana pasada, porque Dios es tan chistoso, predicó Tom Leake, que es uno de mis mentores, seguramente una de las personas que más me influenció. Yo me acuerdo claramente
Que en ese entonces yo estaba que iba a un estudio de Biblia, después volvía, después me iba a un concierto, después volvía, después hacía este tipo de cosas en ni sé qué cosa, todo así, y escogía una iglesia basada en qué tan buena es la alabanza. Y buena la alabanza significaba que tenía parlantes desde arriba, tenía una batería que estaba levantada, tenía luces de todas las notas, porque era como que qué bestia esto sí está, y las luces estaban totalmente apagadas, tenían luces desde los lados, y así yo escogí una iglesia. Es que aquí sí está el poder de Dios. Hice eso por muchos años y las mismas áreas de pecado en mi vida no estaban cambiando. Y un amigo me jaló de la oreja con mucho amor y me sentó en un lugar y me dijo, Jota, vamos a escucharle a este pastor que predica la palabra expositivamente. Y yo, ¿expositiva qué? Mente, vamos. Y yo no sabía qué era eso, pero dije, vamos. Me senté en un asiento y vi como semana a semana de lo que yo buscaba una iglesia, que por favor, que el tiempo en la palabra sea máximo unos 25 minutos. Me sentaba ahí y este man predicaba por 50 minutos. Yo sentía que mientras él predicaba era así. No así. Y poco a poco yo sentí como mi corazón se rompió, dándome cuenta de lo que los conciertos, las cosas grandotas nunca hicieron, la predicación fiel de la palabra hizo en mi corazón. Y el último punto, mis hermanos, para terminar. Entonces hemos tenido de que Pablo está diciéndole a Tito, bueno, entonces, si tú quieres ser una persona fiel en medio de un mundo hostil, tú necesitas, número 1, ser la persona correcta, entender quién eres. Número 2, tener un propósito claro. Número 3, necesitas, ¿cuál era el 3? Ahí quiero ver. Ajá, ya no me acuerdo cuál era. No, sus palabras, perdón. Entonces, número 3 eran las palabras de Dios, está basado en la palabra de Dios. Número 4, está basado en la predicación de la palabra. Y número 5, ¿cuál era la pasión de Pablo? Tenemos que coger ese mismo deseo de tener la misma pasión que Pablo tuvo. Y ya terminamos así. Y empezamos vamos a terminar donde empezamos, mis hermanos. Al final, en el versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús. ¿Cómo terminó, mis hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio, de tal manera que Pablo le tiene que ver a Tito y decir, ahorita hay un montón de creyentes en esa isla, necesito que les organices, necesito que vayas y plantes iglesias en todo lado? ¿Cómo llegó el Evangelio ahí? Por favor, acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 11. Hechos 2, capítulo 11 dice, y esto una vez más es el nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo baja y personas empiezan a hablar en su idioma normal. Y miren el versículo 11 lo que dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma de las maravillas de Dios. Hermanos, para terminar, la pasión de Pablo, la pasión que debía estar en Tito, la pasión que debe estar en cada uno de nosotros, es la realidad de que cuando Dios predica y le habla a una persona, esa persona en ese momento se convierte en un embajador de Cristo. Y estas personas que en capítulo 2, me encantan, ni siquiera sabemos sus nombres. Esas personas, se cree que esas personas salieron de ese momento topados por Cristo y salieron y volvieron a su tierra y empezaron a compartir del Evangelio de tal manera que eventualmente Pablo tiene que decir, está un movimiento del Espíritu Santo ahí, necesito que vayas, tú Tito, amado mío, y empieces a organizarles. En cierta manera, me encanta este versículo y esta porción de la Escritura hoy. ¿Por qué? Porque es lo que hemos estado hablando en este tiempo. Número 1, no se trata de mí. Número 2, se trata de Cristo. Y número 3, se trata de hacer discípulos. El día de hoy, aquí vemos un ejemplo clarísimo de Pablo, que hizo un discípulo de Tito y le amaba, y le apoyó y estaba con él. Y eventualmente le dice, anda y planta iglesias. Anda y ayuda a las iglesias. El día de hoy yo creo que el mensaje es claro para mi propio corazón. Soy este tipo de persona. Estoy ayudando a que otras personas sean este tipo de persona. Y que el Espíritu de Dios sea el que moldee de tal manera que el día de hoy quizás veo nuevas personas que vienen de otro país. Qué emoción poder decir que quizás alguien puede escuchar el Evangelio entre nosotros
y pueda volver, qué sé yo, a Venezuela, pueda irse a los Estados Unidos, puede ir a Cuba, tenemos otros países representados, y tú puedas decir, lo único que estoy haciendo es que no se trata de mí, se trata de Cristo y tengo que hacer discípulos. Hermanos, ¿qué más vamos a hacer con nuestra vida? Amén. Oremos. Padre del cielo, gracias por esta tarde. Gracias, Padre, es más, por la oportunidad de abrir tu palabra en un lugar donde quizás nuestra preocupación más grande es ahorita cómo salimos sin mojarnos. Porque en otros lugares del mundo, Padre, hay personas que lo que van a tratar de huir son balas. Es persecución, es gritos de personas, Padre. Y Padre, somos tan afortunados de que estamos aquí en un lugar donde lo que nos preocupa es que quizás nos mojemos después. Padre, ayúdanos a que nuestro corazón en este mundo hostil sea el corazón basado en estas palabras de tu preciosa palabra. Gracias porque tu palabra nos da específicamente lo que necesitamos para poder vivir en medio de esas personas, quizás que son nuestros papás, quizás que son personas muy cercanas o no tan cercanas, que hacen que este mundo sea hostil cuando trato de ser cristiano. Padre, fortalécenos el día de hoy. Padre, el día de hoy también quiero orar específicamente por las personas que tú estás levantando en esta iglesia y en otras iglesias para que eran Tito en algún momento y ahora son personas que les estás llamando a liderar. Padre, te agradecemos por hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo. Te agradecemos, Padre, el día de hoy por el futuro que nosotros queremos eventualmente como iglesia poder mandar a un Tito en algún lado, Padre, y que pueda plantar una iglesia. Te agradecemos, Padre, por la conexión y la alianza que tenemos con ministerios como Acts 29 y Compassion Connection que están ayudando a plantar iglesias en nuestro país. Padre, bendíceles a Steve, dale gran sabiduría con eso, Padre. Y Padre, ayúdanos a que ninguno de nosotros solo quedemos como espectadores a lo que tú estás haciendo, sino que nos pongamos manos a la obra, Padre. Y Padre, al mismo tiempo, el día de hoy yo sé que algunos de nosotros, esto nos duele. ¿Por qué? Porque estamos en dolor. Y quizás lo mínimo que estamos pensando es salir a trabajar en tu obra cuando lo único que necesitamos es un abrazo. Entonces, Padre, te quiero pedir de que tú les des ese abrazo, que ayúdanos como iglesia a ser personas que nos animamos los unos a los otros. Y que inclusive en el medio de las dificultades tú nos puedes usar. Ayúdanos que en el momento de dolor, en el momento de momentos difíciles, de que podamos levantar la cabeza a ti, Hijo de Dios, que moriste por nosotros y en el dolor hiciste la obra más increíble de la historia, Padre. Entonces ayúdanos a ser esclavos de ti y úsanos, Padre. Padre, ahora también mientras mi esposita y yo tenemos el privilegio de poder salir, ir a ver a nuestra familia, irnos a capacitar, te quiero pedir por esta preciosa congregación de que tú sigamos viendo lo que tú estás haciendo. Gracias por queridos hermanos como Steve, como Pablo, como Rubén, con otros pastores que han estado antes también aquí, ¿no? Padre, gracias. Padre, porque tú has sido fiel y tú has sido bueno. Y gracias porque no se trata de nosotros, pero que tú estás haciendo una obra, Padre. Entonces ahora mientras pasamos adelante y hacemos lo que hacemos cada semana, que es recordar la última cena contigo, ayúdanos a hacerla con mucha honestidad y buscando en nuestros corazones, en las áreas que tenemos que crecer, sabiendo de que tú eres el perfecto, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.